hoy. Gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, que el Señor nos bendiga. Digan amén. ¿Cómo están hermanos? Ahora digan bendecidos hermanos, aunque no sea cierto. ¿Qué se celebra hoy? Dicen por ahí que celebramos a papá, que es el día de celebrar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero no, hermano, que nuestro Dios lo celebramos todos los días. Amén. Amén. O sea, todos los días para nosotros es el día de nuestro Padre Celestial. Amén. Hoy en este día el mundo celebra a los papás terrenalmente hablando. Amén. Y obviamente, pues nosotros tomamos como pretexto este tiempo para celebrar a las cosas. También nosotros tenemos una oportunidad en que obviamente nosotros también podemos convivir, porque eso me decía hermano, que más bien es eso. Tomamos como pretexto una oportunidad para nosotros convivir entre nosotros, pero pues aún así hay personas que no les gusta convivir, ¿verdad? Pero pues bueno, a nosotros sí nos gusta. ¿Cómo se dice eso? Hay gente que es asocial. ¿Sí? No, asocial, ¿verdad? Asocial, joven. Es una palabra correcta. No somos sociales, somos asociales. Sí, hay personas que somos asociales. O sea que no son sus modos, no antes decía así como, pero allá atrás me corrigieron desde ahí, pues asociar, pues está bien, pues así me dijeron, pues síguele pues. Entonces somos seres que no tendemos a ser sociales, ¿verdad? Pero a veces si nos ponemos a pensar, recordamos cuando estábamos allá en el mundo, y pues éramos de los primeros que llegábamos, moviendo los piecitos, ¿no? Y ya llegué, ya estoy aquí. Y hay mucho que se dice que ellos eran el alma de la fiesta, ¿no? No había felicidad, sí, no estaban ahí. Y ya cuando venimos al camino del Señor, ¡ay, hermano! Cambiamos por completo, pero no para bien, cambiamos para mal, porque a veces tenemos ciertos conceptos de lo que tiene que ver con relaciones con otras personas que realmente es lo que Dios desea hacer. Amén. Vamos a ver 1 Corintios 11:7 en este pretexto que tenemos hoy de poder ver la palabra relacionada en cuestión de lo que tiene que ver con el hombre. Cuando la palabra de Dios habla acerca del hombre, en muchos pasajes de la palabra de Dios hablar acerca del hombre es como hablar acerca de la mujer. Pero en este particular pasaje de la palabra de Dios, cuando se dedica a hablar del hombre, hace definitivamente una aplicación personal hacia el hombre como el género masculino, y obviamente a la mujer la pone en su término, que es el género femenino. Amén. Nada de caliente aquí. No me he dado cuenta que está aquí. Ahí tenemos que poner un ventilador aquí. Cosas que vamos haciendo, ¿no? Me indican como una vez cuando ya lo tengamos. Entonces, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Amén. ¿Estamos?
¿Ven? Dice la palabra de Dios, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por tu bondad, por tu misericordia hacia nuestras vidas, porque nos permites estar en este lugar, mi Dios, cumpliendo con lo que tu palabra nos dice, mi Dios de la gloria, que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y en esta mañana te agradecemos que tú hayas puesto en nuestros corazones el deseo, mi Dios, de pasar este tiempo contigo. En Cristo Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, te pedimos que tú seas quien nos ayudes a desarrollar esta palabra, que mis hermanos tengan una mente dispuesta, así como con un corazón también, que también esté dispuesto, mi Dios, a retener aquello que escuche. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Podemos sentarnos a los hermanos. Amén. ¿Sí escuchó lo que dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La palabra de Dios en este particular pasaje nos está hablando acerca de una costumbre que se tenía en Corintio, donde ya en las iglesias las mujeres tenían que cubrirse la cabeza, pero a veces saltaba la disputa de por qué los hombres no se la cubrían también. Entonces el apóstol Pablo aclara y dice que el varón no debe de cubrirse la cabeza, porque para el hombre cubrirse la cabeza es un hecho vergonzoso, ¿sí? Porque los hombres son algo diferente a las mujeres, y en este caso toda la autoridad, todo lo que Dios quiso hacer, toda la creación le fue sujeta al varón. Entonces obviamente usted lee la palabra de Dios y dice que el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es, ¿sí lee lo que dice? ¿Imagen de qué? Imagen y gloria de qué? De Dios. Entonces cuando usted lee este pasaje de la palabra de Dios, la Biblia nos está dando a entender la importancia que tiene el hombre dentro de lo que es el orden divino, dentro de lo que es la congregación, dentro de lo que tiene que ver con el hogar. Y obviamente, cuando nosotros nos ponemos a hablar de estos tiempos, nosotros vemos que se le da mucho más importancia o interés a la vida de la madre, a la vida de la mujer, que el que se le da a la vida del padre. En otras palabras, usted pudiera decir que la imagen de Dios y la gloria de Dios, o quien está considerado como imagen y gloria de Dios aquí en la tierra, pues está relegado a segundo término. Dice una anécdota que en un lugar donde había muchas personas se hizo una pregunta y se le preguntó a los muchachitos que si alguien quisiera tener una mujer o una esposa como su mamá, y rápido pues todos los chavitos levantaron la mano y dijeron sí, yo quiero tener una esposa como mi madre. Entonces le preguntaron a las niñas, ¿y a ustedes niñas les gustaría tener un esposo como su padre? Definitivamente nadie levantó la mano, nadie contestó, todos se quedaron en silencio. Entonces nosotros vivimos tiempos donde la figura paternal está puesta en segundo término, dentro de lo que tiene que ver con el hogar. El hombre muchas veces solamente está considerado para cumplir con ciertas funciones que suplen necesidades dentro de la casa, dentro de la familia, pero realmente el hombre no tiene mucha importancia como lo tiene la mujer. Entonces la palabra de Dios dice, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver cómo está la sociedad, lo que sucede, la clase de moral que tenemos,
cómo están los hogares. Usted se va a dar cuenta que hay muchos hogares que viven con desintegración familiar. O sea, en otras palabras, usted pudiera decir que muchos hogares están mal hechos. Y si usted ve la razón de por qué los hogares están mal hechos, es porque desafortunadamente el hombre está siendo relegado a segundo término. Al hombre fue a quien se le dio la autoridad por sobre todas las cosas que existen, que fueron creadas, y obviamente la mujer fue creada para ser ayuda del varón. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿No? Pero, aunque no estemos en desacuerdo, nosotros vemos que la problemática no solamente del mundo, sino también de la iglesia tiene que ver con que el varón está relegado a segundo término. Y ya dentro de lo que son las casas de las personas que pertenecen a este mundo, pues usted ve que realmente la autoridad dentro de la casa pues no es el hombre. En la mayoría de los casos pues es la mujer. Y pudiéramos decir que esto sería un mal para este mundo y que es una de las razones de por qué este mundo está tan chueco y de por qué este mundo está tan corrompido. Pero es un problema también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia también existe esto. Desafortunadamente también dentro de la iglesia la mujer de alguna manera ha dejado de entender qué es realmente el hombre. Si nosotros nos pusiéramos a meditar, nos pusiéramos a pensar acerca de cuál es la función del hombre, usted se daría cuenta que hoy el hombre viaja o vive debajo muchas veces de los pies de las mujeres. Y si usted se pone a pensar acerca de este aspecto en cuestión de lo que estamos hablando, usted llegaría a entender que muchas veces desafortunadamente esta es la razón de por qué muchas veces en las iglesias los hogares desafortunadamente no son bien bendecidos o no son bendecidos. ¿Por qué? Porque en otras palabras usted pudiera decir que si el hombre es imagen y gloria de Dios, ¿sabe qué está sucediendo? La imagen y gloria de Dios pues está siendo pisoteada. Entonces no podemos esperar que en un hogar, aunque sea cristiano, que se diga ser cristiano, haya bendición cuando desafortunadamente la gloria de Dios está siendo pisoteada. Usted se podría pensar y decir, bueno hermano, ¿cómo es que uno puede pisotear la gloria de Dios? Bueno, pues simple y sencillamente no se sujete al orden divino, no se sujete a su marido, si usted lo tiene, no se sujete a él, desobedezcan en todo, trate de mangonearlo siempre y siempre quiera tener usted autoridad sobre él, quiere usted tener la autoridad sobre su casa, y olvídese de lo que la palabra de Dios, entonces usted entenderá porque desafortunadamente su hogar no es bendecido. Porque es obvio que Dios bendice su orden establecido por Él. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, una de las formas en cómo usted puede estar pisoteando la gloria de Dios es siendo desobediente a quién? ¿A quién? A su marido, ¿verdad? Y este, amado hermano, es un problema. Es un problema ya dentro de las congregaciones cristianas. O sea, las mujeres quieren tener no solamente autoridad ante todo, sino que también las mujeres quieren tener la razón en todo. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me bendices? Es que, por otra parte, déjame decirte que Dios no bendice la rebeldía. Y bueno, esto tiene que ver con eso. Entonces, si te das cuenta, hoy en día tú ves la desintegración que hay en lo familiar dentro de lo que es el mundo, y tú pudieras decir que solamente sucede en el mundo, pero si tú ves dentro de las iglesias, tú te das cuenta que también hay un montón de desintegración familiar y que hay un montón de problemas familiares. Los hijos no obedecen a los padres, los hijos son rebeldes, la esposa es rebelde, y el hombre muchas veces lo único que hace es bajar la cabeza porque no sabe qué hacer. Él no está las 24 horas del día en la casa, él tiene que salir a trabajar, las mujeres se quedan en la casa, y quienes educan a los hijos son las mujeres. Pero muchas veces, desafortunadamente, las mujeres, no siendo piadosas o no siendo obedientes de la palabra de Dios, educan a los hijos a como ellas
pueden y como ellas quieren. Cuando los hijos crecen, el padre se pone a darles algún consejo, el padre se pone a decirles algo, y los hijos no obedecen, son rebeldes. Y tú lo puedes ver. Aquí hay personas que tienen hijos grandes y no los tienen aquí. Y te pudieras hacer la pregunta, ¿a qué se debe? ¿Por qué es que sucede que sus hijos, aunque ya sean grandes, no están aquí? Bueno, porque no solamente tiene que ver con que no solo la mujer, la esposa, no ve al varón en el papel que Dios le dio, sino que muchas veces sucede que tampoco el varón se ve en la posición en la que Dios lo puso. Y desafortunadamente no llega a entender que como varón no es, pudiera decirle así, cualquier cosa. Hay hombres que dentro de su casa, aunque sea un lugar cristiano, pues son poca cosa o son nada. Y las mujeres también se los dicen, las mujeres también dicen que tú no sirves para nada, tú no eres nada. Y el hombre camina pensando todo el tiempo que él no es nada. Y no llega a entender que cuando la palabra de Dios dice que el hombre no debe de cubrirse la cabeza, hay una razón, y esa razón tiene que ver con que el hombre está hecho a imagen de Dios, y no solamente está hecho a imagen de Dios igual que la mujer, sino que es semejanza de Dios y es gloria de Dios aquí en la tierra. O sea, tú podrías ver a un hombre, y un hombre no debería de caminar con la cabeza hacia abajo. Un hombre debería de caminar siempre erguido. Un hombre debería de caminar siempre con orgullo, no orgulloso, dije con orgullo, porque sabe la posición que tiene en Cristo, porque sabe lo que es en Dios, porque sabe lo que representa aquí en esta tierra. Entonces, cuando un hombre es relegado a segundo término, hay tristeza en el corazón de Dios, porque el hombre no hace una representación de lo que Dios es aquí en esta tierra, por causa de que desafortunadamente o es relegado a segundo término y él desafortunadamente no puede verse como lo que Dios quiso que fuera aquí en la tierra. Entonces te das cuenta que hoy vivimos tiempos donde la figura paternal, o sea, es algo indispensable y es algo que tiene que restaurarse. La figura paternal tiene que restaurarse dentro de lo que es la iglesia cristiana. O sea, las cosas no pueden seguir de la misma manera donde las mujeres gobiernan. Y por ahí alguien va a decir, pues es que ni para gobernar sirve. Usted pudiera decir, no, pues es que sí, bueno, pues la palabra de Dios dice que esta es la condición del hombre en la que Dios lo puso, pero pues desafortunadamente mi esposa ni para gobernar sirve, es bueno para nada. Pero aún así, amado hermano, cuando usted tiene esa clase de pensamiento, aún así, amado hermano, se quebrante el orden divino. Y no porque usted considere que el varón es incapaz de gobernar la casa, quiere decir que Dios quite la responsabilidad que le delegó al hombre. Entonces, vemos que lo que tiene que ver con la figura paternal, pues obviamente usted podrá decir que solamente es padre. Y eso es todo. Pero el hombre es más que eso, el hombre es más que solamente ser padre. O sea, cuando usted se pone a ver realmente que Dios quiso dar a entender acerca de que el hombre es la gloria de Dios aquí en la tierra, o sea, si usted lo entiende, pues usted vería algo muy diferente. Y cuando usted desafortunadamente no se sujeta al orden divino o al varón que tiene como esposo, usted haga de cuenta que está pisoteando la gloria de Dios todos los días. Así. En otras palabras, se pudiera decir que usted continuamente vive el pecado de desobediencia, de sujeción. Entonces, cuando nosotros vemos esta condición de la figura masculina,
nosotros nos damos cuenta pues, que desafortunadamente desde el momento en que se tiene más en cuenta todo lo que tiene que ver con la mujer, papá, ¿me das permiso? ¿Pues sí lo entiendes? ¿Sí? Entonces la palabra de Dios, amado hermano, nos presenta muchos ejemplos de hombres que supieron vivir conforme a ese papel, porque pues pudiera decir, sí, hermano, usted puede decir un montón de cosas, pero pues después de todo, la persona que yo tengo como marido, pues realmente no da el ancho. O sea, sí, es cierto que usted dice que es la gloria de Dios, pero esto no llega a nada. Este hombre, desafortunadamente, no es ni siquiera gloria de Dios. El simple hecho de que sea hombre, pues quiere decir que es la gloria de Dios. Usted ve ejemplos en la Biblia, usted ve a Abraham, usted ve a Isaí, usted ve a Josué, usted ve a Job, usted ve a cada uno de ellos y todos ellos fueron padres, fueron jefes de familia. Otra, jefes de familia. Que hay muchos que desafortunadamente ni siquiera pueden ser jefes de familia. O sea, no saben ser padres, no saben ser jefes de familia. O sea, no sé si entiendan cuál es la función de un jefe. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la función de un jefe? Nadie, ¿verdad? No, pues con razón sucede. ¿Sí? La función del jefe, pues usted lo sabe bien, ustedes que trabajan en fábricas, trabajan en maquilas, trabajan para alguien. ¿De quién reciben órdenes? ¿De quién reciben guianza acerca de lo que tienen que hacer? Del jefe. ¿Quién es el que ordena el trabajo? ¿Quién es el que hace que las cosas estén bien? ¿Quién es el que hace que no haya problemas entre los trabajadores? Es el jefe. ¿Sí? Entonces, si usted es jefe también de familia, ¿cuál es su función? ¿Ah? Mantener el orden, la comunión con Dios. Es un jefe de familia, conforme a la voluntad de Dios, mantener el orden de Dios en la familia. Yo la verdad muchas veces no entiendo las funciones que a veces se comprenden como un cabeza de familia, un jefe de familia, pero hay padres, amado hermano, que si usted pudiera decir que una mujer es pasadora, a veces parece ser un padre peor. Y son cosas que desafortunadamente no entendemos. Y si las entendemos, las entendemos por un momento, a rato se nos olvida y realmente le vale gorro lo que se diga. Y usted ve que ahí tenemos el problema dentro de la iglesia. Los hijos, ¿quién sabe? ¿A qué se dedican? ¿Quién sabe? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Quién sabe? O sea, y todo esto, amado hermano, tiene que ver con desafortunadamente con cómo se ve el hombre y cómo lo ve. Entonces, por donde quiera que usted ve, si hay algo de lo que nosotros nos debemos de llenar, es de esa convicción acerca de lo que realmente somos en Dios. Entonces la Biblia nos presenta diferentes hombres. Y yo le voy a presentar a un hombre que se llama Jairo. No voy a tener mucho tiempo, realmente yo ni quería estar mucho tiempo aquí arriba, porque obviamente hicimos una comida para estar un rato. ¿Sí? Y pues ya desde que se ve que hay personas que faltan, tuvieron a venir a ver a sus papás. Quién sabe si los tengan, pero bueno. ¿Sí los tendrán, Pedro? ¿Ah? Vamos a ver la vida de un hombre llamado Jairo, Lucas 8:40 al 55. ¿Sabe cuál es la realidad de todas las cosas acerca de la iglesia? Que las iglesias en estos tiempos están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Lucas 8:40 al 55. Ya me indica cuando lo tenga, por favor. Amén.
un pequeño análisis acerca de una historia bíblica de un padre de familia llamado Jairo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuando tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido el poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose después le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Está ahí por el momento. Entonces vemos a este papá, y si te pusieras a ver dentro de lo que tiene que ver con el trasfondo de esta persona y qué era esta persona, podemos ver que la palabra de Dios dice que era un principal de la sinagoga. Ahí te va todo lo que era este hombre, porque a veces nosotros ponemos un montón de pretextos en cuanto a por qué no hacemos ciertas cosas en el Señor, y siento que nosotros deberíamos de ser jefes de familia y que nos corresponde tener cierto orden en nuestras casas, o cierta organización, o cierta guianza para nuestras familias. Pues nosotros nos damos los malentendidos, y pues lo único que sabemos es porque yo ya fui a traer dinero, ya trabajé por un rato, y pues aquí está para que hagan la comida, y se les entiende, se echan a dormir, y ya no les interesa nada más de lo que pasa en la casa. Si que el chamaco ande en la calle, que ande en la calle ahí de vago, con un montón de vagos también, que anden aprendiendo un montón de cosas que no deben, también las aprenden en la casa. Pero pues obviamente nosotros, jefes de familia, pues es la condición la que debemos de vivir, ¿verdad? Para eso estamos, para de alguna manera nosotros arreglar todas esas situaciones. Eso es lo que hace un jefe. Pero Jairo era el principal de la sinagoga, nos dice la palabra de Dios, y como tal tenía a su cargo la administración de la sinagoga. Ahí lo ve en un papel, que es administrador de la sinagoga. Entonces no solamente era administración de la sinagoga, sino que también nosotros entendemos que era un principal entre los judíos, y obviamente si se dedicaba a administrar la sinagoga, obviamente quiere decir que también era quien presidía el consejo de ancianos o consejeros, llamados. Entonces no solamente hacía esas dos funciones, sino, si usted se da cuenta de lo que hacía, era responsable también del buen funcionamiento de todo lo que tenía que ver con la dirección y el culto, ¿sí?, de la sinagoga. ¿Cuántas funciones vimos ya? ¿Verdad que todo esto tiene que ver con su vida espiritual? ¿Sí? Y estaba dedicado por entero, completamente. Esto era lo que él continuamente hacía. A veces nosotros ya somos jefes de familia, pero pues a nosotros nos va bien, estamos un día en la iglesia y el otro ya no, y pues usted no se da cuenta, amado hermano, pero dentro de lo que tiene que ver con lo que nosotros enseñamos, obviamente usted transmite enseñanzas a veces sin necesidad de palabras. Usted puede tener un comportamiento dentro de la iglesia, usted puede tener otro comportamiento dentro de su casa, pero de las dos maneras usted siempre va a estar enseñando a sus hijos. Mis hijas, cuando están aquí, me ven a mí, ¿sí?
Cuando estamos ya fuera de aquí y estamos en familia, obviamente me ven a mí y ellos mentalmente hacen una comparación. O sea, se ponen a comparar y se ponen a pensar, se ponen a decir, no, como que yo veo que mi papá es algo muy diferente de lo que es en la iglesia que cuando está en la casa. Entonces nosotros enseñamos, aún a veces sin necesidad de palabras. Entonces cuando los hijos ven todo eso, hermano, después al rato nosotros decimos, es que yo no sé qué le sucede a mi hijo que no quiere nada de Dios. Y cuando usted ve que los hijos no quieren nada de Dios, es porque hasta cierto punto nosotros pudimos haberles dado una mala enseñanza. Pero si usted se da cuenta acerca de Jairo, él dice la palabra de Dios que estaba en ocupación de todo lo que tenía que ver con su responsabilidad acerca de la sinagoga, recibiendo el consejo de ancianos, acudiendo a la administración y guiando todo lo que tenía que ver con el culto. Aparte, cuando usted leyó el pasaje, cuando lo estuvimos leyendo, yo lo leí un poquito rápido porque, como le digo, no quisiera agarrarme todo el tiempo que me agarro siempre. Entonces usted ve que aparte de eso, él también tenía la función de ser padre y no incumplía su responsabilidad que tenía que ver con las cosas de la sinagoga por causa de ser padre, sino que él se envolvía en las dos. Dice la palabra de Dios que él tenía una hija enferma. Y usted pudiera decir que él fue al Señor Jesús para de alguna manera presentarle algún problema o alguna necesidad de las que él tenía por causa de lo que él hacía en la sinagoga, tal vez con la administración. Tal vez a la mejor le iba a preguntar al Señor, ¿qué hago con la gente? Porque tienen diferentes maneras de pensar y a veces yo ya más bien quisiera tirarlos a locos porque tu palabra está escrita y ellos hacen lo que quieren. Pero nosotros vemos que no tenía que ver nada de lo que hacía en el trabajo o la función que tenía en cuestión de la sinagoga con la visita que él hacía a nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve que cuando va a nuestro Señor Jesucristo, le dicen que no esté molestando al maestro, le dicen que se espere, otra persona llega y recibe sanidad, y a él parece ser que lo dejan a un lado. Pero aún así, usted ve que él es insistente porque tiene un problema. Y si usted se da cuenta, el problema no tiene que ver con la función que él desempeña dentro de la sinagoga. Usted ve que su problema tiene que ver con algo familiar. Su hija está enferma. Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Sí? Su hija está enferma. Entonces nosotros lo vemos buscando al Señor Jesús, no por una situación dentro de lo que tuviera que ver con la sinagoga. Lo vemos definitivamente buscando al Señor por una situación que tiene que ver con su familia. Entonces, vemos que hoy en día nosotros no estamos conscientes. Haga de cuenta como que si nosotros bajamos con una venda en los ojos y realmente no vemos la realidad de lo que está sucediendo con nuestra familia. O sea, podemos estar aquí, podemos estar ocupados en las cosas que tienen que ver con la iglesia, pero nosotros vemos que hay problemas que tienen que ver con nuestra casa. Y el problema de Jairo no era un problema que tenía que ver con la sinagoga. La sinagoga de aquel tiempo, haga de cuenta que usted podría decir que eran las iglesias de aquel tiempo. Entonces su problema no tenía que ver con la iglesia, su problema tenía que ver con su familia. Entonces nosotros vemos que hoy en día nosotros no estamos conscientes de lo que está sucediendo en nuestras familias. Y usted ve que dentro de lo que tiene que ver con la comunidad, pues hay un montón de enfermedades sociales. Pero cuando usted ve la cuestión de la familia, hay un montón de enfermedades espirituales, emocionales. Y todo tiene que ver con que esas enfermedades espirituales o emocionales tiene que ver primeramente con quién, con la pareja, tiene que ver con quién, con los hijos. Y es algo que nosotros desafortunadamente no estamos viendo las iglesias, hermano. En lo que tiene que ver con juventud, las iglesias están vaciando. Usted ve que hay varones que asisten a las congregaciones y a la mujer no la ve por ningún lado.
qué? Porque nosotros estamos desafortunadamente haciendo caso omiso a una responsabilidad que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con el hogar. A lo mejor algunos de nosotros cumplimos con las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia, pero estamos dejando de lado las que tienen que ver con nuestra familia. Entonces estamos perdiendo la conciencia acerca de que nuestra familia también tiene problemas espirituales y no los estamos atendiendo. Entonces un buen jefe de familia no solamente se preocupa de lo que tiene que ver con lo de la iglesia, sino que también tiene que ver con lo que tiene que ver con su familia, incluyendo su esposa, incluyendo sus hijos. Dice Cantar de los Cantares en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice que mis hermanos tenían una viña y yo tenía mi viña. Entonces ellos me dijeron: ven a cuidar nuestra viña, y por andar cuidando yo sus viñas, descuidé la mía. Y hoy en día, amados hermanos, desafortunadamente, cuando nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, nosotros podemos estar cuidando la viña del Señor, pero podemos estar descuidando la viña que nos dio Dios a nosotros, que es nuestra familia. Entonces, usted se da cuenta que en el aspecto de lo que tiene que ver con Jairo, él agarra y pudiera haber ido a cualquier otro lado, pero no lo hizo. Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando una persona realmente se da a la tarea de verdaderamente tener sus prioridades bien establecidas y bien ordenadas, entonces obviamente que es una persona que se dedica, tanto se dedica a Dios como se dedica también a su familia. Y ahí es la razón de por qué usted muchas veces puede ver que hay personas que sirven en la iglesia y son muy buenos servidores, pero cuando usted los va a ver dentro de lo que es su casa, dentro de lo que es su hogar, dentro de cómo llevan la casa, dentro de cómo la gobiernan, es un desastre. Y no solamente tiene que ver con la gente del mundo, desafortunadamente tiene que ver también con nosotros, los hombres, aquellos que somos imagen de Dios, aquellos que somos la gloria de Dios. Somos un desastre, ¿no, verdad? No estoy equivocado. Pero que nada de eso se diga, ¿verdad? Y no sabemos muchas veces en los problemas que nosotros a veces tenemos. No sabemos ni siquiera a quién recurrir. Recurrimos a todo menos al Señor. Y cuando tú ves la vida de Jairo, él supo ir a la fuente correcta en tiempo de crisis. Cuando hay crisis dentro de la familia, cuando el varón está sin bien cimentado, cuando el varón no sabe ni qué es en el Señor, tienen un problema económico, y la mujer llega y le dice: pero ¿qué crees, que se nos está acabando el dinero que teníamos ahorrado? Pues vamos a pedirnos un préstamo. Incorrecto, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros fuimos puestos por cabeza, no por cola, que nosotros prestaríamos y no andaríamos pidiendo prestado. Incorrecto. Las deudas, los préstamos en tiempos de crisis son algo incorrecto, ¿sí? Porque para pagar dinero hay que primeramente tener de dónde pagarlo, y muchas veces ni siquiera tenemos para eso. Entonces Jairo supo ir a la fuente correcta en tiempo de crisis. Eso es nuestro Señor Jesús. Jairo supo ir de la manera correcta. Cuando tú ves, cuando él dice la palabra de Dios, tú ves en la palabra de Dios que Jairo llega, se pone de rodillas y me dice: mi hija está enferma. Realmente su hija ya había muerto. En el transcurso de lo que se narra la historia y la mujer de flujo es sanada, la hija de Jairo ya había muerto, ya pasó de estar enferma a estar muerta. Se le anuncia por otras personas, se le dice: tu hija ya murió. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que él llega, se postra de rodillas ante el Señor Jesucristo y empieza a rogarle. Obviamente, cuando usted no está viendo que la persona se postra de rodillas, va a la persona correcta y se pone a rogar, obviamente está viendo definitivamente lo que realmente debe de ser un varón.
que está realmente consciente de la semejanza, o que está consciente de lo que representa aquí en la tierra, de lo que tiene que ver con relación hacia Dios. La gloria de Dios aquí en la tierra, postrada de rodillas, rogando. ¿Qué crees que sienta Dios cuando ve eso? O sea, ¿qué crees que hace Dios cuando ve eso? Obviamente Dios no se tarda en responder. Pero si por otra parte nosotros vemos que hay violación en cuanto al orden divino, pues sí, el hombre podrá ser gloria de Dios aquí en la tierra, pero ese hombre tiene un problema. Y obviamente Dios no va a estar bendiciendo un lugar donde desafortunadamente se le esté pisoteando continuamente. Entonces vemos que este hombre, si te das cuenta, aparece Jairo haciendo las funciones en cuestión de lo que tiene que ver con la sinagoga, lo ves haciendo las funciones en lo que tiene que ver con ir a rogar al maestro. La pregunta sería, ¿quién no estaba casado? ¿Dónde estaba la esposa que no aparece por ningún lado? ¿Quién sabe, verdad? O sea, en la Biblia usted no encuentra que aparezca una mujer que tenga relación de esposa con este varón. Pero aún así, el varón está registrado dentro de la palabra de Dios y él está haciendo todas las funciones que tienen que ver con aquello de ordenar la casa y de estar viendo continuamente por ella. Y no solamente por la casa, sino por también las personas que pertenecen a esa familia. Ahorita pudiera uno lanzar la pregunta, ¿dónde están sus hijos, hermano? Hoy están aquí. Está caliente, ¿verdad, hermano? ¿Sí, hermana? Está muy caliente, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Mira la gente, mira ya. No tiene que salir para afuera el humo, el calor. Vamos a tener que comprar un aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, hay dos enseñanzas dentro de la palabra de Dios. Una tiene que ver con cómo nos deben de ver los demás, y otra tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. Después de todo, esas dos funciones van a determinar lo que realmente nosotros somos en Dios. O sea, si nosotros no nos vemos como gloria de Dios aquí en la tierra, nosotros los hombres, y si los demás, incluidos ahí nuestros hijos y nuestras esposas, no nos ven de esa misma manera, como la palabra de Dios dice, la iglesia, hermanos, seguirá en decadencia. La iglesia dejará de avanzar y será completamente más como el mundo, mientras que nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice, y dice que la iglesia fue puesta en este mundo para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Amén? A ver, ¿quién lo comprendió? Para regresarme hasta el principio. ¿Entendió? Todos entendieron, ¿verdad? Por causa de que no quieren que me regrese hasta el principio, ¿verdad? No porque realmente hayan entendido, porque pues entonces, con el paso del tiempo y la práctica, entonces se verá qué tanto entiende acerca de que usted puede andar pisoteando la gloria de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Usted ha visto cuando alguien pisotea la gloria de Dios? Yo sí, he visto muchas veces. Muchas veces he visto cuando pisotea la gloria de Dios. ¿Y qué puede hacer uno? Pues yo trato de mantener a la mía, pues, de sujeción. ¿Ah? Y yo trato de mantener a los míos en sujeción. ¿Se sabe qué es esta sujeción? ¿Sí? Es sujeción. Cuando se requiere, pues hay que usarlo. A veces en menor grado, a veces en mayor grado, pero todo depende de la renta, todo depende de la desobediencia. Entonces, nosotros somos los hombres, la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Y nosotros los hombres no debiéramos nunca cubrirnos la cabeza. Tiene que ver con, de alguna manera, cubrirte por causa de vergüenza. El hombre nunca debería de caminar avergonzado. El hombre debería de siempre caminar erguido,
¿sí? Siempre dispuesto a obedecer a Dios y siempre dispuesto a ser un buen jefe de familia. ¿Amén? Hasta aquí vamos a parar. Ya me ponen sus pies. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas en esta tarde de nuestro Dios. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos estar una vez más aquí en este lugar. Te damos gracias, mi Dios, por estar en comunión contigo y en comunión con los hermanos y poder tener este momento de convivencia, Padre. Pues vamos a departir o partir los alimentos entre nosotros, mi Dios, y trataremos de tener un tiempo agradable.